Hermanos, vamos a Mateo, capítulo 17, como nuestro hermano Luis leyó. Ahí está. ¿Se acuerdan que cada vez que puedo recuerdo qué importante que es predicar un libro de la Biblia en todos sus versículos, en todos sus capítulos, porque nos va hablando de cosas distintas y no que nosotros tengamos que discernir qué es lo que tenemos que hablar? ¿Sí? Entonces el libro mismo nos lleva y nos enseña una cantidad de cosas hermosas y casi siempre nos muestra cosas que nosotros tal vez no ni lo pensamos, ¿no? Y hoy es un día muy particular porque hoy vamos a hablar un poco de que nunca hablamos, sino que cuando hace falta, el tema del dinero, ¿no? Que está en las iglesias evangélicas tan maltratado, tan manoseado, que nosotros somos muy respetuosos, pero que con el tema del dinero uno tiene que ser sano también, no puede quedarse en el pasado, decir, en esa iglesia, en ese lugar, usaban mal el tema del dinero y, bueno, uno tiene que ser sano en todo. Pero no se asuste, ¿sí? No se incomode en el asiento, que no vamos a hablar de la ofrenda, ni del diezmo, ni nada, sino que vamos a hablar de los impuestos, que también, bueno, asústese, incomódese. ¿Quién no debe un impuesto? Para ahí, levante la mano. ¿Sí? No deberíamos deber impuestos a los cristianos. Y esto es algo hermoso, algo precioso. Yo quiero que todos los varones me escuchen, con atención, porque los varones somos los responsables de la deuda en casa. Las mujeres, las hermanas, las esposas nos ayudan, nos hacen recordar, che, hay que pagar esto, ¿sí? No digo que la esposa no pueda ir a pagar, por supuesto, claro que sí, la esposa tiene que manejar dinero, también como los varones, 50 y 50. No sé usted si el sueldo suyo es de usted y el de su esposa es el de su esposa, ahí hay como dos empresas divididas, ¿no? No, en el caso nuestro, toda la vida, como Dios manda, el dinero lo manejó Sandra. Es por eso que no estoy fundido, ¿sí? Pero yo tengo acceso al dinero, me dan permiso a veces y puedo ahí, ¿no? La cuestión es que, hermanos varones, así es tu responsabilidad. Pero esa no era la introducción era otra. Venimos enseñando, o mejor dicho, la Biblia nos viene enseñando. Nosotros lo único que hacemos es más o menos poder desarrollarla y enseñarla, nada más que a veces nos quedamos muy, pero muy corto, porque somos muy cortos también, aprendiendo sobre todo de la dependencia de Dios, de la fe, de la humildad, sobre todo eso, ¿no? Ahora Cristo nos va a enseñar algo totalmente distinto, ya también tiene que ver con la fe, por supuesto, también tiene que ver con la dependencia, pero Cristo nos va a enseñar algo que Él no enseñó también. Él nunca enseñó que nosotros los cristianos tengamos una rebeldía o un menosprecio por todas las autoridades, todas. Mi querido joven, jovencita, ¿sí? Si miro a una mujer grande me dice jovencita, se va a sentir halagada, así que no la quiero mirar. Solamente a la jovencita. ¿Dónde está Yuri? Yuri, ¿estás ahí? Sofi, joven pequeño, tenés que respetar a tus superiores. Recuerdo que teníamos un hermano, amados, que ya no vienen a la iglesia, que siguen siendo amados, que su hija tenía unos 12, 13 años, se peleaba con la preceptora, con el preceptor, con el compañerito, y la madre apoyaba todos esos berrinches y cómo ella demostraba ser muy mal educada para con la gente mayor. Y cómo nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetar y a honrar los superiores, ¿no? Las personas que están en eminencia y que están por encima de nosotros en las áreas que usted se maneje en su vida. Y cuánto más enseñarle a nuestros hijos que no tengan rebeldía con la gente que está a cargo de ellos, como maestros, profesores,
la maestra de escuela bíblica, como el pastor. Alguien me dijo, Marcelo, si los hijos de los creyentes no te quieren y te desprecian y no te quieren saludar es porque los padres tampoco te quieren. Qué esperanza me dio su hermano. Entonces yo veo si algún niño me saluda, el padre no me saluda, no me quiere. No, no es así, no es así. No es la regla 2 más 2, 4. Pero nosotros tenemos que enseñar a amar. Y me voy a adelantar, porque por ahí no lo digo. Usted debe amar a la iglesia y su hijo debe ver lo que usted ama a la iglesia. Porque si usted no ama a la iglesia, su hijo no ama a la iglesia. Su hijo es apático, no quiere venir a la iglesia, porque por ahí usted no la ama a la iglesia. Hay casos, no todos los casos iguales, ¿no? No sé, tal vez usted ama a la iglesia, ama al pastor, ama a su esposa. Digo al pastor y a su esposa porque son los primeros que la gente critica o no, ¿no? Generalmente pasa eso. Si usted no ama a la iglesia y no le demuestra a sus hijos que usted ama a la iglesia, que usted habla bien de la iglesia, ¿cómo pretende usted que su hijo ame a la iglesia? Entonces usted va a ver, ¿qué pasa con mi hijo que no quiere ir a la iglesia? ¿Qué pasa con Rafael, Luciano, que no vino hoy a la iglesia? Porque no, pero Rafael tiene 1 año y algo. Hasta ahora no hay problema. ¿Sí? Mateo, Rafael. Pero ¿qué pasa con los niños que no están entusiasmados, que no están motivados a venir a la iglesia? Es porque en la casa no están motivados ellos tampoco para venir a la iglesia. Así que, hermanos, Jesús, en esta enseñanza que leyó nuestro hermano Luis, transformó algo tan sencillo en una enseñanza para Pedro y, ¿por qué no, para los cristianos hoy, para nosotros, que no solamente se trata aquí de, no sé, ¿no? de cantar, de saber la Biblia, sino de vivir en las cosas cotidianas para la gloria de Dios, en las cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Mire que vamos a hablar de impuestos. ¿Está preparado para ver? Yo no soy contador, ni escribano, ni martillero, ni nada de esto, ¿no? No he trabajado en la municipalidad. Dice, y cuando llegaron a Capernaum, verso 24, ¿alguien tiene Biblia? Sáquela, por favor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Fíjese que dice cuando llegaron a Capernaum, claro, porque Jesús y los apóstoles habían estado un buen tiempo en las regiones del norte de Israel, donde había mucha mezcla, eran judíos pero muchos paganos. Entonces, ahora llegan netamente a una ciudad pura judía, sangre judía, ¿y qué hacen? No hacen más que pisar la tierra judía, que ya llegan los religiosos, que siempre estaban atentos a lo que hacía Jesús y siempre hacían preguntas capciosas, ¿no? Preguntas, en este caso, lo querían hacer caer a Pedro. Dice, vuestro maestro no paga los 2 dracmas, ¿sí? Es algo como, le quieren decir algo negativo, ¿no? Como que lo van confrontando. Distinto sería que le diga, vos sos discípulo de Jesús, hacerle acordar que tiene que pagar los 2 dracmas. O no sé si ya lo pagó, sería distinto, ¿no? Tal vez ya lo pagó. No, dice, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Bueno, ¿qué era un dracma? Era una moneda griega muy usada en ese momento en Israel, porque los romanos también la usaban aparentemente, y era también lo que pedían los judíos era un impuesto para el templo. Esto habla de Éxodo capítulo 30, verso 13 en adelante. Dios pedía como un impuesto para todo varón mayor de 20 años. Y era un impuesto de redención, de expiación. Era como algo simbólico, pero a la vez había una verdad profunda, ¿no? Que todo varón tenía que pagar un impuesto porque Dios lo iba a redimir, lo iba a salvar. ¿Y cómo es esto, no? Cualquier pastor no muy bueno, cualquier cristiano no muy bueno dice, ¿vieron que ustedes tienen que pagar porque Dios pide que para ser salvo pague? No, la salvación es por gracia. No hay que pagar nada. Ahora, sí,
esto era algo, ¿no? Una cuestión simplemente de simbolismo en Éxodo, porque estaba hablando de un futuro redentor de Cristo, que él sí iba a redimir con su sangre. Ahí está el tema, ¿no? Esto querían ponerle una trampa a Pedro. Ahora, Pedro en el verso 25 va a decir, cuando le hacen la pregunta en el verso 24, Pedro contesta, sí, sí, contesta Pedro, ¿no? Y dice el verso 25, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Pedro Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Sí? Vieron que Pedro, como siempre, él hablaba antes de pensar. Usted se ríe, pero nosotros somos iguales. ¿Sí? Si a vos te hacen una pregunta bíblica y vos para demostrar que sabés le mandás, como decimos, le mandás fruta nomás. Ni sabés que no vas a la Biblia, simplemente para no quedar mal parado, como yo, bautista reformado, no voy a saber lo que dice la Biblia. ¿Qué me preguntaste? Sí. No, decir, no. Hermano, no es pecado decir no sé. Desde este púlpito, desde este humilde servidor, no es pecado decir no sé. No sea orgulloso, mi hermano. Cuando decimos no sé, no se haga problema. No sabemos. Ahora, Pedro no le pregunta primero al Señor, sino va que dice sí, mi maestro paga, ¿no? Quiso decir. Pedro se estaba reformando. Pedro estaba en la sana doctrina ahora. Ya no estaba en la ley, ya estaba en la sana doctrina. Pero recordemos que Cristo no vino a abrogar, o sea, no vino a dejar sin efecto el poder de la ley, sino que vino a cumplirla él. Pedro no la podía cumplir, usted y yo no la pudimos cumplir. Cristo la cumplió, es por eso que nosotros tenemos fe en Cristo, que Él pagó por nuestros pecados, porque Él sí cumplió toda la demanda de la ley para que nosotros pudiéramos hoy ser salvos. Ahora Pedro se estaba reformando, tenía que haberse preguntado por lo menos, y ahora, en esta etapa de la gracia, en esta etapa del Mesías, ¿habrá que seguir pagando el tributo al templo? Porque el templo, en ese tributo que se recibía, el templo era mantenido, las expiaciones, todos los sacrificios, los levitas, o sea que era un impuesto muy importante que se hacía una vez por año. Y eran dracmas, ¿no? Que era una plata que valía, bueno, después lo vamos a decir en el verso 27. Así que Pedro se tendría que haber preguntado, ¿está bien que paguemos esos tributos? Bueno, después Jesús le va a decir que sí, que estaba bien pagarle, porque Él no vino a abrogar, Él no vino a no cumplir la ley, sino vino a cumplirla. Ahora, dice el verso 25, el 26, pero le respondió, ¿se acuerda que leímos el 25? Pedro le respondió, de los extraños, a la pregunta que le hace Cristo, ¿no? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Claro, porque en aquella época no es lo mismo que hoy. Nosotros tenemos un presidente, en ese tiempo había reyes. Los reyes literalmente eran dueños de las tierras y literalmente eran dueños de la gente y literalmente eran dueños de toda la región. Perdón. Entonces los reyes eran dueños de todo. ¿Cómo van a cobrar los reyes el tributo a sus hijos si ellos recolectaban tributos para que sus hijos vivan como reyes? Era contradictorio lo que estaba diciendo, no podía, pero fíjese qué maravilla aquí, ¿no? Porque es un punto muy glorioso. No sé si Pedro se habrá dado cuenta, yo no me di cuenta tampoco, tuve que leer un comentarista, pero Jesús estaba diciendo, ¿cómo yo voy a pagar impuestos siendo el hijo del dueño del templo? ¿Cómo yo voy a pagar impuestos siendo el hijo del rey? ¿Y cómo Jesús iba a pagar impuestos si él era el rey de reyes y señor de señores? Y su padre era el dueño de todas las cosas. ¿Se entiende? ¿Cómo iba a pagar impuestos? Hace poco había un litigio en el tema de la presidencia que un ministro llevó a su esposa en el avión
y que no pagó pasaje. Llevó a su esposa en el avión presidencial, ¿no? Y, digamos, si yo fuera presidente y dueño, sí, obviamente, es tu esposa, llévala. Si vas vos, ¿por qué no va a ir tu hijo? ¿Se entiende? Pero bueno, hay otros protocolos que hay que respetar también en la política. Pero si está tu hijo, si vos sos el dueño, ¿por qué tu hijo tiene que pagar? Así decía Jesús, yo soy el hijo del Dios dueño del templo. El templo, bueno, los judíos endiosaban más al templo que al mismo Dios, o que al mismo Dios del templo. Eso hacían los judíos. Ahora, gracias a Dios, que Cristo no es como nosotros. No es orgulloso, no tenía ni una pizca de orgulloso o de orgullo. Él tenía todo el derecho de no pagar, pero él decidió pagar, por lo que dice el verso 27, y dice, sin embargo, miren, yo soy hijo de Dios, pero sin embargo, para no ofenderles, verso 27, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Se dan cuenta? Él tenía todo el derecho de no pagar, pero él demostró que era humilde. Dice, para no ofenderlos, para no armar ningún escándalo, ¿no? Porque lo que estaban haciendo ellos es querer atrapar al maestro para meterlo preso, para matarlo. Y Jesús vino a cumplir una misión. Y si él tenía que morir a cualquier cosa que detenga la misión que el Padre había enviado, él iba a morir tranquilamente, ¿no? Ahora, qué falta de discernimiento la de Pedro, la de los religiosos, qué ironía se podría decir, qué ignorancia que era tan grande en estas personas que cobraban, ¿sí?, al mismo dueño, como decíamos hoy, ¿no? Qué ironía, qué falta de pararse para pensar un poco y no hacer una cosa tan ignorante como esta, que al mismo Dios le iban a pedir, ¿no? Estaba delante de ellos el Dios hecho carne, el dueño del templo, en carne y huesos. Qué desfachatados. ¿Se dice desfachatado? Es buena palabra. Qué desfachatados. Pero decíamos, gracias a Dios que Jesús no es como nosotros, que toma, ¿sí?, venganza en sus propias manos. Que si alguien lo ofende, anoche hablaba con dos jóvenes, ¿se acuerdan, no? Si alguien dice, si alguien te manda un texto, ¿no? Pues sí, gracias. Gracias, me manda un texto. Si vos me mandás un texto y yo, pastor, gracias, me mandaste un texto. Pero el orgullo dice, ¿por qué me manda un texto este? ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Qué me ve que me manda un texto? ¿Qué tengo que cambiar? Y empezamos a maquinar. No, tranquilo, te mando un texto, nada más. ¿Qué, no te puedo mandar un texto? ¿Qué, no recibís un texto? ¿Qué, ya lo sabés todo? Gracias a Dios por Jesucristo, que es humilde. En la sana doctrina, hace ya varios años que, gracias a Dios, estamos, mandar texto, cuando recién empezamos, era como que vos habías visto algo malo de mí y querías, era como un castigo mandarte un texto. ¿Ustedes no saben eso? ¿Han vivido eso? Te mandaban un texto, me está diciendo que yo estoy haciendo algo mal. Y no era así. En la sana doctrina nos mandamos texto, aunque el texto diga que, no sé, y van a perecer en el infierno. No importa, es un texto bíblico. Meditá. O vos y yo somos personas perfectas, que tal vez un día te mandan un texto y diga, uy, qué bien me vino este texto. Yo estaba totalmente perezoso con el Señor y me levantó el ánimo, ¿no? Entonces, aquí Jesús nos da una clase de humildad y nos da una clase de cómo comportarnos con el mundo. Venga a Romanos capítulo 13, por favor. Verso 1. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué, Jesús? ¿Qué me está diciendo? No, yo me rindo a vos, Señor. Yo solamente te hago caso a vos, ¿eh? A mí, que no venga el pastor, que no venga el patrón. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Niño, tu autoridad es tu papá, tu mamá, tu progenitor, tu abuela, tu abuelo, porque Dios los puso para que te gobiernen en amor, en santidad, en justicia. Esposa sujeta... No digo nada, ¿no? Ya me salió. Sométase toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, estamos en Él. No podemos hacer nada. Usted me dirá, ¿no? Sale un teólogo y dice, sí, pero si esa autoridad me quiere hacer pecar, yo no puedo, no lo obedezco. Obviamente es así, ¿sí? Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Vieron que no pagar un impuesto parece algo que es del argentino? Dice, sí, mirá, hay 50 millones de argentinos, todavía ninguno murió por no pagar un impuesto. No murió por no pagar un impuesto. Pero dice que acarrea condenación o acarrean, si bien digo, condenación. Terrible. Es horrendo esto. ¿Cómo un cristiano va a ser maldecido por un Dios que quiere solamente bendecirlo? Parece también contradictorio. Bueno, tal vez lo podamos solucionar el tema aquí hoy. Así que la verdadera vida cristiana no se demuestra solamente en la oración, en la doctrina, en congregarse, en compartir con los hermanos, sino también, mis hermanos, tiene que ver con la responsabilidad civil. Usted es una persona, es un argentino o está en un lugar que se llama Argentina y que tiene que sujetarse a las leyes siempre y cuando esas leyes no lo obliguen a pecar contra Dios. Si hay una ley que le dicen que haga y no es pecado, usted tiene que cumplirla y yo también. Respetar las leyes, las autoridades, pagar impuestos, ¿sí? Honestamente, cumplir los contratos, los compromisos, las cargas sociales, si tiene algún empleado, no dejar de pagar el monotributo en lo posible, ¿no? Es más, casarse legalmente, el cristiano no puede vivir en concubinato, porque está bajo un gobierno de una nación. Obviamente, primero da testimonio a Dios, da gloria a Dios y se casa, pero después también tiene que dar testimonio a este gobierno, a esta nación y a todo su prójimo, casándose legalmente por civil. Si se quiere casar por iglesia, es indistinto, pero por civil, todo cristiano que quiere vivir en un matrimonio tiene que casarse por civil. Tiene que hacer un proceso de revisar a tu novio, a tu novia. Yo no me gusta decir novio o novia, ¿no? Porque el novio o novia que hoy conocemos se la pasan besándose y esas cosas, ¿no? Y caen antes de llegar al matrimonio. Son dos hermanos que se conocen y se conocen qué clase de cristiano es cada uno, para después tomar la decisión. Y estuvimos un año orando. ¿Y qué decidimos? Sí, yo sé que vos sos cristiano verdadero. Listo. Saquemos fecha. Y al año y medio nos casamos. No mentir en trámites o negocios. La vez pasada, cuando fui a hacer el monotributo, me dijeron, ¿y usted en qué trabaja? Y lo primero que se me vino a la mente, yo acá me mando una mentira, porque no estaba trabajando a ningún lado. ¿En qué trabajo? Es más, mire usted que me daba vergüenza decir que no estaba trabajando. Toda mi vida trabajé, pero toda mi vida, ¿no? Hasta hace 4 años, que ahora trabajo de pastor, digamos. Pero no es un trabajo, es un llamado. Y me dio unas ganas de mentir, o sea, digo, la única solución es mentir. ¿No les pasa a ustedes que cuando le hacen una entrevista, ¿sí? No. ¿Les pasa a ustedes eso? Usted se ríe, pero se tiene que arrepentir. O sea, nos reímos de ofender a Dios. Estamos todos locos, ¿no? Causa gracia, pero estamos ofendiendo a Dios. Y tenemos que ser astutos. La Biblia dice, a ver, anda preparado, orá a Dios. Si me hace esta pregunta, ¿qué le digo? Todo tenés que hacerlo para no ofender a Dios.
porque dice que podés acarrear maldición. También podemos decir, algún teólogo aquí presente, si como los hijos de Dios no pueden ser maldecidos. El problema es que si vos persistís en no cumplir con lo que Dios te mandó, en obedecer las demandas civiles de un ciudadano, es que tal vez vos no hayas nacido de nuevo. Bueno, Marcelo, ¿es para tanto? Estamos hablando de un pequeño impuesto, de una pequeña mentira. Sí, pero hace 30 años que debes impuesto. El Espíritu Santo no te da convicción, no te está pidiendo nuestro excelentísimo presidente Milei que pagues impuestos. Te lo está pidiendo Dios. Y todo cristiano tiene que correr para agradar a Dios. Entonces, no mentir en trámites, trabajar con honestidad. Estoy trabajando, pero estoy esperando que el reloj corra para que se haga la hora y así no hacer todo lo que yo puedo hacer. ¿Sí? No hacer toda la lista. A mí me ponía una lista cuando yo era pastelero, me ponía una lista y digo, y entonces yo me apuraba para poder terminarla. A veces no la terminaba, pero por lo menos había que apurarse. ¿Sí? Entonces, no sé, no mentir con el monotributo, no entiendo mucho, pero acá Laura después me va a enseñar más. No mentir con el monotributo, qué categoría soy, qué sé yo. ¿Sí? No robar el internet, no ir a la casa del vecino ahí al lado y poner en el vecino. Es verdad, ¿sí? Respetar las normas de tránsito, mis hermanos. Respetar, no pelearse en el tránsito como a veces hacía el pastor antes. Aunque esto parezca cotidiano, tiene que ver con el mandamiento de amar a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Colosenses 2:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, Jesús dijo, ve y pagale, va a decir ahora, para no serle de estorbo, para no estorbarlo, mis hermanos. Nosotros tenemos que vivir de manera que no desacreditemos al Evangelio. Todo lo que hagamos a la mañana, ¿sí? Y decir, bueno, me levanto a la mañana, me preparo un café, lo que sea, y mi esposa, ¿qué va a tomar? Ahí está desacreditando el Evangelio. Porque tu esposa te dice, ¿cómo te preparaste para vos? Pero para mí no. Estás desacreditando el Evangelio. Salvo que diga, no, yo me voy a las 6 de la mañana, mi esposa se levanta a las 8. ¿Ok? Hay cosas tan simples que a la primera que tenemos que dar testimonio es a nuestra amada esposa. Después al prójimo, a nuestros hijos, después al prójimo. Entonces, todo lo que hacemos, dice Dios, todo lo que hagan, trabajo, matrimonio, todo tenemos que ser como para el Señor y de corazón y no para los hombres. O sea que los impuestos se tienen que pagar para Dios. Romanos también 13, verso 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, vos no tenés que deber ni yo nada a nadie. Lo único que tenés que sentirte en deuda siempre de amar al prójimo. Estoy amando menos, tengo que amar más, porque el amor no hace mal a nadie y cumple la ley. ¿Te das cuenta? Y estás gozoso. ¿Por qué estás tan gozoso? O mejor dicho, ¿por qué estamos tan amargados? Porque no amamos. Porque el amarnos a nosotros mismos en demasía nos lleva a una amargura. Porque el amarnos a nosotros mismos no nos produce gozo, sino que nos produce amargura, porque nunca nos podemos satisfacer a nosotros mismos. El único que tiene el poder para satisfacer mi vida es la palabra de Dios, cumplirla. Y abstenerme de mi carne. Y pensar en el otro. Y vivir agradando y adorando a Dios continuamente. Entonces, cuando la gracia nos libera del pecado y del infierno, no nos libera de vivir responsablemente en nuestros actos civiles. Todo lo contrario, la gracia te liberó, el
Cristo te salvó con su sangre, con su obra, el Espíritu Santo habita en vos y te llena, es para que cumplas cada palabra de Dios. ¿Qué pasa si te vas de este mundo y dejaste, como decimos acá, un choclo así? ¿Qué clase de cristiano era este? Debo. Y lo que pasa es que en este país son todos corruptos. Dios no es corrupto. El que te está pidiendo que pagues es Dios. Y Dios no es corrupto. ¿Por qué pagar los impuestos a corruptos? Jesús dijo, para no ofenderles, ve y paga. Para no hacer tropezar, para no estorbar el Evangelio. Ahora, obviamente Jesús no está cediendo a la verdad ni aprobando la corrupción de este sistema religioso de aquel tiempo, nosotros de este sistema de gobierno corruptos. Hay personas en el gobierno que son corruptas, hay personas que no, pero hay personas que son corruptas. Pero no por eso no vamos a adorar a Dios en lo que nos ha mandado. Ustedes se piensan que Jesús no sabían que en los fariseos y todo el gobierno religioso de Israel había corrupción. Él sabía. Pero él no dijo, no, pero mejor dásela a los pobres. Es como aquellos que dicen, yo no quiero diezmar, no quiero ofrendar. Yo se lo doy a los que necesitan, a la iglesia no. Pecado. Porque Dios dice que a la iglesia hay que ofrendar. Pecado. Eso solo voy a decir de la iglesia. Cristo jamás pecó para agradar a los hombres, pero sí fue sabio y evitó conflictos innecesarios. ¿Sí? Ahora, cuando un cristiano, hermano, no cumple la palabra de Dios, no paga impuesto, está estorbando el Evangelio. Está estorbando el Evangelio. Entonces, todos los recursos que vos tenés, si no lo haces, si no los disponés para Dios, en lo que Él te dice, en este caso los impuestos, si no los das, ¿sabe qué? No has ganado nada. Vos los retenés. Alguien me puede decir, Marcelo, que si yo pago impuestos no como, no llego. Bueno, esta es otra etapa del sermón. Hay que ver por qué no llegás, hay que ver qué dice Dios acerca de eso, qué te promete Dios, qué me promete a mí Dios y tantas otras cosas. Dice el verso 27 del capítulo 17. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué maravilloso, ¿no? O sea, que no dice la Biblia si Pedro fue, sacó y pescó, no dice nada la Biblia. Simplemente lo dice el Señor. Si el Señor lo cuenta aquí, es porque pasó. Es palabra de Dios. Listo, se terminó. Ahora, fíjese que si usamos la lógica, tiene que haber pasado esto. Un pescador fue en el bote, tenía un estátero, se le cayó, un estátero valía como 4 dracmas, ¿sí? Que era para Jesús y para Pedro. Se le cayó y justo un pez, esos que se comen todo, ¿vieron? Como los pitbull que se comen todo, y se comió la moneda y fue Pedro y el primer pez que sacó era ese. Tremendo. O no, o el Señor milagrosamente hizo aparecer un estátero en el estómago de un pez. No sé cómo lo ha hecho el Señor. Pero el Señor es dueño de todas las cosas. ¿Por qué te falta dinero a vos? ¿Qué pregunta, no? ¿No te estarás manejando mal? ¿No estarás manejando muy mal los recursos? ¿No seremos avaros? ¿O bien no seremos buenos administradores de los recursos que Dios nos da? ¿Sabes cuál es el recurso que Dios te da para que vos manejes bien tus recursos? Primero, te dio la salvación, por gracia. Después te da la salud para trabajar. O sea que no tenemos excusa. ¿Qué pasa? Si Él es el dueño de la naturaleza, de los animales, de los estáteros, de los dracmas, de los euros, de las libras esterlinas, los yenes, los dólares, ¿cómo es que nosotros no podemos cumplir? No, Marcelo, lo que pasa es que vos no entendés. En Argentina es imposible estar en regla, es imposible. No, lo que yo entiendo es que Dios
es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Eso es lo que yo entiendo. Mis hermanos. Dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley, o abrogar, dice en otros lados, o a los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir la ley. Cristo la cumplía y nos manda. El octavo mandamiento, en Éxodo 20:15, dice, no, octavo mandamiento, lo sabemos de memoria, el octavo mandamiento. No robarás, no hurtarás. Cuando no pagamos los impuestos de nuestros vehículos, de nuestra casa, de lo que sea, estamos hurtando, le estamos robando. ¿A quién? A Dios primeramente. ¿Por qué? Porque Él nos pide que nosotros paguemos. Olvídate del ministro de Economía. Olvídate. Olvídate del intendente. Mirá estos baches. Después quiere que paguemos, no sé, barrido y limpieza, no tiene que ver, ¿no? ¿Cómo? La BTV. ¿Cuántas veces lo dije yo, hermano? Me arrepiento públicamente. La BTV. Nos cobran BTV y el tren delantero de mi auto está destrozado por los baches. Dios quiere que lo pagues. Y sentate a ver los milagros de Dios. ¿Saben que por qué no hay milagros en nuestras vidas más? Porque nosotros primero no le obedecemos a Él. Ya nos hizo el milagro por gracia que es la salvación. Ahora quiere transformarnos. Pero Él nos transforma a medida que nosotros obedecemos su palabra. Y no es por obras. Es algo lógico de Dios. Dios es lógico. Yo no pago impuestos, yo no hago nada, yo no ofrendo y quiero que la vida me vaya bien. Claro, es obvio que no me va a ir bien, hermanos. Es obvio que el libro de Proverbios es un libro que Dios hizo para que te vaya bien en la vida. Son consejos para la vida terrenal, junto con Eclesiastés. Libros sapiensales. Miren, los apóstoles vivieron bajo gobiernos muchos peores que los nuestros y sin embargo llamaron a los creyentes a vivir en obediencia. Siempre. Respeto y sujeción. Pablo le dice que se sujeten a las autoridades. Dice Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Pagad todo lo que debéis. ¿Estás bajo la nación del gobierno argentino? Tenés que respetar lo que el gobierno argentino te lo está diciendo. Así que un creyente que vive irresponsablemente en esta deshonestidad y sin arrepentimiento, qué dura que esta palabra, hermano. Vive continuamente, irresponsablemente, creyendo que el dinero que tiene lo puede manejar a su piacere. No, señor. No, señor. Hay opresión, hay enfermedad, y disculpe, ¿no? Es la verdad, ¿eh? No me volví carismático ni pentecostal, es una verdad. No hay felicidad, no hay... La conciencia siempre me está reclamando porque Dios es nuestro Dios de la conciencia. Entonces yo quiero ser libre y miro un video y miro Facebook y no, pero Dios es el Dios de mi conciencia. Y no me va a dejar, ¿sabe por qué no me va a dejar? Me va a tratar y me va a tratar y va a usar a este humilde, inservible pecador para decirte las cosas. No te va a abandonar porque sos su hijo. Y Él te va a tratar, así como el carpintero trata la madera hasta darle forma. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar contentos, libres de la conciencia nuestra, porque estamos cumpliendo. Me dicen, no, pero no se puede cumplir toda la demanda de Dios. Sí, se puede cumplir lo que Dios te está diciendo en esta vida, civilmente, se puede cumplir. Ahora te lo voy a demostrar. No hurtarás. Entonces los apóstoles vivieron en gobiernos más tiranos, pero siempre enseñaron el respeto. Al rey hay que darle honra, también dice Pablo. Honrad al rey. El problema, mis hermanos, es que si no hay pasión por cumplir la palabra de Dios, si hay una señal preocupante de inmadurez espiritual, entonces también podemos dudar de una fe genuina. Matthew Henry dice, ¿no?, acerca de estas cosas que nos pasan, dice,
junto con Pedro. Acá empiezan las aplicaciones, así que ya vamos por el final. Aplicando cosas, ¿no?, del sermón, del texto. Pedro, dice Matthew Henry, habló antes de pensar, Cristo pensó antes de hablar. Cuán a menudo nosotros imitamos a Pedro y cuándo raramente imitamos a Cristo. Pensar lo que estamos diciendo ahora. Es bueno meditar. Es fuerte la palabra. Yo sé que es fuerte para mí también. Ya le descubrí mi corazón. La BTV no la quería pagar, la tengo que pagar. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Entonces el creyente maduro no es aquel que tiene respuesta para todo, sino el que aprende a depender de Dios. Antes de que en tu mente, ahora mismo, no hagas como Pedro, no contestes, no pienses en tu mente una respuesta. ¿No? No hagas como Pedro. Pedro contestó por él solo. Pensá en Dios. Sí, sí. Pensá, sí, claro, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué yo estoy en escasez? Y no digo que vos tenés que ser rico, no estoy diciendo eso. Digo que vos tenés que tener todo lo suficiente que Dios te demanda para pagar. ¿Y cómo vamos a, Marcelo? Ahora lo vamos a ver. Los cobradores de las dracmas no discernieron delante de quién estaban. Ellos le pidieron. O sea, el problema a nosotros, si lo aplicamos a nosotros, el discernimiento, ¿cómo lo podemos tomar? Sí, en esto, ¿no? En reconocer delante de quién estamos. Cuando nos pide algo el Señor de pagar, ¿lo tomamos livianamente, realmente? ¿O realmente lo tomamos como si, Señor, si vos me pediste, ahí viene, ¿no? Ahí viene la paz. Si vos me pediste, es porque vos me vas a ayudar a hacerlo. Y ahí no contés con tu patrón, no mires al presidente, no mires a nadie, mira a Dios. El único que te va a dar los recursos, no mires la economía argentina, no mires el dólar. Si vos me lo demandás, vos me vas a ayudar. Pero claro, mi amigo, claro, mi hermano, ahí está la fe. Él te va a dar. Entonces, hay que aprender a no ser como Pedro en este caso. Pedro lo vamos a imitar en otros casos, pero no en este. Sino que discernir el tiempo hoy. Dios me va a ayudar. Entonces no voy a hacer nada. No voy a pensar mal de Marcelo, que me está diciendo estas cosas. No voy a pensar mal del gobierno, voy a pensar en Dios. Buscad primeramente, esto lo decimos todo el domingo, el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, a veces, hermanos, no discernimos y nos preocupamos más en la parte material, como los dracmas, como los cobradores, como Pedro, que se preocupó, ¿sí? Alguno de aquí se preocupa por pagar cosas rápido y está sugestionado y está preocupado y cuenta, porque hay algunos que se van para el otro lado, ¿sabía? Hay algunos que no pagamos, que no nos importa nada. Y hay algunos que estamos viviendo pensando en pagar, ¿o no? Capaz que aquí son más de eso, que también es pecado. Porque Pedro enseguida dijo, no, hay que pagar, hay que pagar. Sí, sí, mi maestro paga, sí. Pedro cuando iba a la casa a verse con el Señor, ¿qué hago ahora? El Señor me dice que no, estamos bajo la ley, bajo la gracia, estoy reformado, soy pentecostal, ¿qué soy? Entonces, si me dice que no, ¿qué hago? Yo le dije que sí, me van a sancionar los judíos si no pago. Bueno, yo voy a trabajar y pagar, no sé. Hermanos, estamos más preocupados en lo material que en la presencia de Dios en mi vida, que gozarme en Dios, que preocuparme por cómo yo le puedo glorificar. Es lo mejor que me puede pasar. Tercer punto de aplicación, el verdadero templo. Ellos tenían al templo como un Dios, habían desarrollado una obsesión con el templo, ¿no? Y nosotros, ¿cuál es nuestro templo? Jesús dijo en Juan, vio el templo, dice, este templo lo derribaré y en 3 días lo levantaré, ¿no? Perdón ¿sí? Hablaba del templo de su cuerpo. Él resucitó al 3er día. ¿Y tu cuerpo? Dice, venga conmigo, 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? El cuerpo nuestro es el templo del Espíritu. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos que pensar en rendirle honores al cuerpo. Estamos hablando al templo, ¿no? Estamos hablando últimamente, nuestra iglesia está en una etapa de que quiere comprar un terreno. Y decimos proyecto terreno, ¿no? Y oramos por eso, oramos todos los días, todos los domingos, en casa. Hermano, no nos volvamos locos y nos olvidemos de realmente buscar la presencia de Dios. Mateo 6:33 tiene que quedar de memoria. Buscar primeramente el reino de Dios. Después vendrá el terreno, si Dios quiere que venga el terreno. Eso sí, hagamos las cosas. A pagar los impuestos. Y bueno, agarrar la plata y andar a pagar los impuestos. Pedro, ¿qué hizo? Le dijo, Pedro, sentate ahí, hago así y te va a aparecer un estátero en tu mano. No. ¿Qué le dijo? Ve, agarra la caña, ponele el anzuelo, la línea, ponele la carnada, tirá, esperá un tiempo, movete, trabajá, hacelo. Hacelo, tenés que trabajar duro. Si sos joven, más todavía. Ahora, el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Lo cuidamos para atraer miradas? ¿O lo cuidamos para glorificar a Dios? Ellos se preocupaban del templo. ¿Nosotros? Tenemos el Espíritu Santo. Cuarto punto. ¿Cómo podemos ofender al prójimo? Bueno, dando mal testimonio, porque Cristo dijo, pagale porque no quiero ofenderlos, no quiero causar tropiezo, no quiero poner barricada entre el Evangelio y ellos. ¿Cómo nosotros podemos ofenderlos? Escuchen, aguanten un poquito más. ¿Cómo? Piense usted, a ver, no me diga nada. ¿Cómo podemos nosotros desacreditar el Evangelio y que una persona se sienta ofendida y nunca más quiera a los evangélicos y por ende nunca más quiera a Cristo? Así dice la Biblia, ¿eh? O sea, usted me dirá, sí, Marcelo, pero los escogidos de antes de la fundación del mundo. Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo que nosotros podemos ofender a personas que se van a doler con el Evangelio. ¿Qué hacemos? Por nuestra culpa, ¿no? Dando mal testimonio en el matrimonio. Bueno, si tengo empresas, empleados, o si soy empleado, dando mal testimonio en el trabajo, no llegando a horario, no pagando lo que tengo que pagar, ya lo dijimos. Dando mal testimonio con los vecinos, no los saludo a los vecinos, no me importa, no sé quiénes son. Vivo 45 años en el barrio, pero el de al lado de mi casa, el de la esquina, no sé cómo se llama, porque no me interesa. No me interesa que ellos conozcan el Evangelio, por lo menos por un saludo. Jesús cayó. ¿Saben cuántas veces ha pasado en mi corta vida de que yo me he mordido los labios para no contestar y después el Señor me dio frutos? El Señor me dio frutos y acá hay frutos. Me despreciaron, me sacaron de WhatsApp, del Facebook, como ustedes también o no, algunos de ustedes, ¿no? Y no contestamos mal por mal. Y hoy hay frutitos acá. ¡Qué maravilla! Bueno, me estoy alabando yo, no, es el Señor que nos manda. Esperen el Señor, esperen los frutos. ¿Saben cómo podemos dar mal testimonio y ser una barricada para el Evangelio con nuestros hijos? Como decíamos de entrada, ¿no? Nuestros hijos ven que no nos amamos como matrimonio. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un hijo? Dijo Paul Washer. Es ver que su padre ame a su madre. Impresionante. Fíjese que Paul Washer no dice ver que sus padres se amen, sino que su padre, varón, a toda cuesta, tormenta y marea, con el carácter, con los días que le toca al mes, con ese carácter que tiene, es hermosa para vos. Y vos tenés que estar bien arriba,
al lado del Señor para poder amar sacrificialmente. Porque nosotros no queremos amar sacrificialmente, queremos amar románticamente. ¿Sí? Que yo la mire y ella me mire y nos abracemos. No, no, no. Hay veces que no es así. Hay veces que tenés que amar sacrificialmente, tenés que aguantar. Ella te tiene que aguantar a vos, vos la tenés que aguantar a ella. Entonces nuestros hijos ven eso. Ven. Bueno, eso de la iglesia ya lo dije, hoy me adelanté, ¿no? Amar a la iglesia. Poner primero a Dios. Así somos de tropiezo, hermanos. Cambiemos nuestra manera de charlar con nuestros hijos, sobre todo de la iglesia. Después de esta prédica te aconsejo, no te estoy obligando ni manipulando, es un consejo. Sentate a la mesa del Señor y decir, che, vamos a escudriñar lo que Marcelo predicó hoy. ¿Será tan así como dice? Y sí. Y bueno, chicos, escucharon hoy, ¿no? Ustedes escucharon. Esposa, escuchaste hoy, ¿no? Sí, no, pero no me parece tan así. No, pero es así. Si el Señor nos manda, el Señor nos va a dar. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo!, dice Mateo 18 de la Biblia de las Américas, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Biblia de las Américas. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quinto punto. Sería absurdo pensar que Dios salva a una persona para luego abandonarla. Si Dios manda, Dios proveerá. Amén. Llegamos a esta parte, hermanos. Llegamos a esta parte mejor. Dice Efesios 2:10, y ahora con una sonrisa en la cara, porque somos hechura suya. No soy hechura de mi mamá y de mi papá. Ahora soy transformado, regenerado, tengo un nuevo nacimiento. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Antes de la fundación del mundo. Entonces, Señor, tengo buenas obras. ¿Cuál es la buena obra que nos pide el Señor hoy? Que pague tus impuestos. Pero esa no hay otra. Esa no me gusta. Pero si Dios mandó, Dios proveerá. Un creyente puede caer en desorden por un tiempo, luchar con algunas cosas, con algunas cuentas en cierta área, pero no puede vivir cómodamente toda la vida abrazando un pecado como si nada, si no estaría pecando contra Dios. Si no estaría pecando contra Dios. Hay un televisor prendido, vienen los nietos, los hijos, hay escenas terribles, escenas inmorales, y nosotros, y están ahí, y hay un televisor de 50 pulgadas, y nosotros nada. Y hay cuentas que pagar al gobierno, le debemos al tributo, y nosotros como si nada. No, mi hermano. Esto es una irresponsabilidad y que podemos ver ahí que no hay una fe genuina de salvación. No hay una fe genuina. Un desorden, una indisciplina, no hay convicción, no hay fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aplicando, hermanos. Tenemos que nuestra primera oración, pero no solamente quedarnos en la oración, sino actuar. Como dice en el Sermón del Monte, el Padre Nuestro, verso 6, versículo 10, capítulo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y déjeme 3 minutos más. En la historia de la Biblia, como cuando Dios mandó a alguien, piense usted que usted es gran teólogo y lector bíblico, piense, cuando lo mandó a Abraham, primero a Noé, bueno, no digamos a Adán porque Adán fracasó al toque, ¿no? A Noé, ¿qué le dijo? Hacete un arca. ¿Qué hizo Noé? ¿La pudo hacer? ¿Sí? A Abraham le dijo, sacrifica a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Fue y cuando estaba empuñando la daga, ¿qué hizo?
Jehová Jireh. Ahí se escuchó un carnero enredado en la zarza. Jehová proveyó. Jehová mandó, Jehová proveyó. Cuando le dijo a Josué que vaya a la tierra y conquiste Canaán, aunque los hombres de Jericó eran enormes, ¿qué hizo Josué? Le hizo caso a la palabra y fue, ¿sí? Y conquistó. La viuda de Sarepta, ¿qué le dijo Dios? Dale primero a mi profeta. ¿Qué hizo la viuda? Le hizo caso. ¿Qué hizo Dios? Proveyó. Ni la harina ni el aceite le faltó. Bien, te sigo diciendo. Dios le dijo a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué hicieron los discípulos? Le hicieron caso. ¿Qué hizo Dios? Mírese usted, míreme a mí, somos discípulos hace 2000 años. Dios proveyó, mis hermanos. Ahora, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, anda. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. ¿Qué hizo Dios? Proveyó en algo tremendo en la boca de un pez. Dios puede hacer como quieras. Y no te pongas a pensar ahora, ¿y ahora cómo hago para pagar los impuestos? Y mañana te compras una caña y te va al pez. No, al mar. No, eso le pasó a Pedro nada más. No tiene por qué pasarte a vos, pero probá por la duda. O está aquel que todavía tiene residuos de otras vidas y va al cajero y dice, che, este cajero hace un montón que no vengo, yo no tenía plata, a ver. Clave, crack, nada. No, con el sudor de tu frente. No busque magias, ¿sí? Es el sudor de tu frente. La gran comisión, mandato de hacer discípulos a todas las naciones, aquí estamos. Dios nunca llama a sus hijos a una tarea sin comprometerse a estar con ellos, a sostenerlos. Dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que faltare conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo. ¿Todo qué? Todo lo que Él te manda. Todo lo que Él te manda. Lo que pasa es que capaz que nunca caíste en esto. Si el mundo se ofende, hermanos, que se ofenda por la predicación del Evangelio, no por nuestro mal testimonio, mis hermanos. Aplicación 6, termino con esta. Había una deuda, había una ley. Ahora, en nosotros había una ley que nos condenaba porque nosotros teníamos una deuda. Así como el estátero cubrió la deuda de ambos, fíjese que Cristo es absoluto. Dice, ve, agarra el pez y paga los impuestos por ti y por mí. No le sobró nada a Pedro, ni para los caramelos, pero cumplió la obra de Dios. Hermanos, no pienses que a vos la vida se te va a hacer fácil. Dios te va a dar lo justo, ¿para qué? Para tu beneficio, sí, pero no para recrearte y bañarte en oro, sino para que cumpla su palabra siempre. Así que este estátero cubrió la necesidad de Pedro y de Cristo, pagó una deuda, ¿no? Ahora, Cristo pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar, mis hermanos, pero que no era deuda de Él. Ni siquiera la deuda nuestra era deuda de Él. Ni siquiera la deuda de los dracmas era deuda de Él porque era el Hijo. Y sin embargo, miren cómo demostró. Ahora, por eso, ninguna ley, ningún estátero, ningún dracma a nosotros nos puede condenar. Ninguna ley de este mundo, de este gobierno. ¿Por qué? Hubo una ley, dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vino la condenación, nosotros legalmente éramos infractores de la ley, éramos deudores de la ley. Entonces en la cruz Dios actuó como un juez verdadero, ¿no? No un juez corrupto, no un juez que simplemente nos declaró libres, sino que Él castigó el pecado en su Hijo Jesucristo. Ahí pagó el pecado. No hubo un decir, pongo un yeso del Banco Nación, sello dije, ¿no? Banco Nación, listo, no debe más. No. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros y Él pagó por todas nuestras deudas. Hermanos, nuestras deudas
Y amigo o amiga que estás en esta mañana, ¿tenés una deuda con Dios? Tal vez, no conozco tu vida. Pero no es una deuda, ojalá fuera la deuda con el banco nada más, con el tributo. No, es una deuda eterna. Es como un hombre endeudado para toda la vida, ¿no? Pero llega otro y paga su deuda con su vida, con su sangre. Hasta el último suspiro, cuando Jesús dijo, hecho está, consumado es. En la última hálito de vida, el esfuerzo que tenía Jesús, en esas pocas palabras ya no daba más. Él pensó en vos y en mí. ¿Cómo nosotros no vamos a confiar? Si Él dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar a vos, mi hermano, y a mí para pagar las deudas? ¿Se entiende? Hay un himno precioso que dice, y cargó mi maldad sobre Él, su rectitud por la fe mía es, aleluya, glorioso intercambio. Gloria sea a Cristo que por gracia soy o somos salvos. Hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya no tenemos deudas. Él nos dio vida juntamente con Él, ¿no? Juntamente. El estátero era para pagar la deuda de Pedro y la de Cristo, juntos. Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Jesús pagó el impuesto que debíamos eternamente, nuestras vidas. Así que hoy, en esta mañana, si hay alguien que se siente atribulado, que se siente mal, que no es feliz, que no tiene gozo, es tal vez porque todavía tenés una deuda con el dueño del mundo, con el dueño del templo, con Dios hecho carne. Él quiere pagar tu deuda. Él quiere que vos veas que Él ya la pagó, tal vez. Y que lo único que tenés que hacer vos es reconocer esto, tener fe en Él. Y esa fe te va a llevar a que vos te arrepientas de tus pecados y que vos ya no quieras ser la misma persona que antes. Y que vos de ahora en más decir, ya está, basta de carnalidad. Es más, estas cosas no son solamente para los no cristianos, sino para los cristianos. Nosotros predicamos para que vos y yo podamos crecer espiritualmente. Si no, ¿cómo vamos a hacer la obra del Señor? Si nuestra conciencia está cautiva a nuestras deudas, a nuestra carnalidad, si siempre seguimos viviendo una vida, ¿no?, apática, siempre ponemos excusas, nunca crecemos. ¿Esto para que crezcamos? Esto es para los inconversos y esto es para los conversos. Pero dale, que la vida pasa rápido. Arrepentite. ¿Sos cristiano? ¿Sos miembro? Arrepentite. El Señor te perdona. Y todo lo que está atrás se olvida y vení, no mirando atrás. Prosigo al blanco, a la meta. Y si no sos cristiano, arrepentite de tus pecados. Dios te va a perdonar y te va a transformar. Porque cuando Él perdona, Él transforma. Porque cuando Él llama, Él provee. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que las bendigas y que selles en nuestro corazón tu palabra y que esa palabra no sea solamente y quede en el intelecto, sino que haga obra, fruto y comencemos a caminar ese camino de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.